Bueno, soy Andrés Terrero, concejal de Urbanismo y Transición Ecológica. Dentro del servicio de transición ecológica está lo que es el paseo de huerta, que está organizado desde las semanas de huerta. Las semanas de la huerta de Murcia se organizan normalmente como un evento dentro del plan de acción de la huerta, de lo que es huerta. Históricamente siempre se han celebrado muy unidas a lo que era la fiesta de primavera, pero este año, aprovechando de una mala circunstancia ciertamente, como es el hecho del COVID, que nos obliga a reestructurar los espacios y los tiempos, se ha decidido también apostar por intentar darle una entidad ya de posibilidad. Esa entidad es una entidad mucho más cultural, menos tradicional, y hacer eventos como el que hoy nos ocupa, que busca quizá acercar más lo que es las raíces realmente de la huerta a los vecinos y vecinas de Murcia. Por eso, agradecer a todos vuestra presencia en este evento, en esta conferencia, que considero va a ser muy interesante, ya que lo voy a explicar desde el punto de vista de la cartografía sobre las raíces de la huerta murciana. Y lo dicho, para las gracias. Mi intervención intento siempre que este evento sea breve, porque entiendo que no venía a oír de mí, sino sobre todo venía a oír a los ponentes y a mi intervención. Muchas gracias a todos y esperemos que esté bien. Bueno, pues yo también me presento, soy Clara Alarcón, soy técnico de cultura en el museo. Y les doy la bienvenida a todos y a todas a esta primera charla, conferencia o conversación sobre la huerta y sobre la huerta de una manera a lo mejor un poco moderna o diferente. A mi lado tengo a Antonio José García Cano. Él es doctor en Bellas Artes, es profesor del Departamento de Dibujo del IES Saavedra Fajardo de la ciudad de Murcia. Es artista, él me ha apuntado aquí, artista interesado en temas de ecología y en los valores ambientales y patrimoniales de la huerta de Murcia. Él es joven y nos conocemos desde hace poco, pero yo creo que ya nos podemos considerar amigos, ¿no? Bueno. Y también compartimos un proyecto que está iniciándose, que es el colectivo Priscas, que intenta trabajar o va a moverse con el tema del patrimonio, y en esas cosas estamos, y aceptó amablemente la invitación del museo a participar en esta especie de ciclo de conferencias. Y nada, es la palabra. Bien, pues, en primer lugar, muchas gracias al museo por la invitación y bueno, especialmente a Clara por su invitación, a la que yo estoy, bueno, es un honor para mí presentar aquí. A lo mejor algunos ya me habéis escuchado muchas veces, pero bueno, espero hacer la presentación entretenida y me podéis preguntar en cualquier momento, cortarme y preguntarme para, no sé, hablar sobre alguna de las imágenes. Gracias por venir también a todos los que veo, conocidos y no. Y bueno, pues vamos a hablar, es un proceso de aprendizaje mío también sobre cartografía. Yo empezaba a dibujar sin saber demasiado de cartografía y luego empezaba a interesarme por ella y a explorar y a reflexionar sobre qué significa un mapa, sobre qué significa la representación. Y especialmente pues me he centrado en donde yo vivo, en la huerta y en el rincón de Benicornia. Y luego también pues he ido conociendo otros lugares como San Ginés, he conocido gente de otras pedanías como Aljufel y bueno, pues poco a poco se va tejiendo ahí una red de conexiones, una red de intereses comunes que esperemos que vaya creciendo y vayamos cada vez más representando la huerta desde nuestro punto de vista. Pues vamos a empezar. Me gustaría empezar simplemente con la definición que la RAE da de cartografía. Nos ofrece cartografía, que serían las dos primeras secciones son estas: arte de trazar mapas geográficos y ciencia que estudia los mapas. A mí me gustaría que al final de la charla hayamos visto ejemplos que amplíen esta definición de cartografía, porque creo que la cartografía artística puede ampliar el significado de ese término. A su vez, mapa pues se le define también en la RAE como representación geográfica de la Tierra o parte de ella en una superficie plana. Claro, ahí tenemos el problema de representar la esfera, que es la Tierra, en dos dimensiones, en un plano, y ahí vienen los problemas de las distorsiones. Quería poner estos dichos porque me parecieron muy interesantes y que son muy esclarecedores y ejemplos de la importancia que supone estar en el mapa.
Y estos dichos, pues borrar a alguien del mapa, todos sabemos lo que significa, o llevarse la mapa, o este sitio en la mapa de no sé qué. Bueno, pues esos dichos vienen a reflejar la importancia de estar en que el nombre de tu pueblo esté en el mapa, que la calle de donde tú vives, en tu barrio, esté en el mapa, porque si no, no eres. El mapa a veces se convierte en un arma para borrar lo que no interesa y mostrar lo que sí. Lo que decía, esta es una de las primeras fotos de la Tierra desde el espacio, de 1972 del Apolo 17. Claro, y eso hay que representarlo en papel, en 2 dimensiones. Y ahí viene la dificultad y las distorsiones que se pueden producir. La proyección más usada, más entendida, la de Mercator, de 1569, es la que tiene el Google Maps, por ejemplo, hoy en día. Era muy buena para la navegación, por ejemplo, que respetaba la forma de los continentes, respetaba los ángulos, las distancias, pero las proporciones entre ellos los países estaban totalmente distorsionadas. Conforme se acercan a los polos, pues se desanchan. Aquí, por ejemplo, vemos los tamaños reales de los países. Pues, por ejemplo, Groenlandia, que ven ahí arriba, pues pueden ver el tamaño real en rojo y en azul, cómo aparece representada en esta proyección. Hay una página web que la recomiendo porque ahí puedes arrastrar cada país y ponerlo al lado del tuyo, por ejemplo, y ver el tamaño real. Yo arrastré ahí Groenlandia al lado de España y al lado de África para que se vea realmente el tamaño que tiene, que parece Groenlandia más grande que África. Otra proyección que venía un poco a intentar solucionar esta distorsión era la de Gall de 1855, que luego rescata Peters en el 74, que lo que hace es respeta las proporciones entre países. Por eso los países veis cuando se acercan a los polos se van como chafando, pero los deforma. Por tanto, tiene ese problema. Y esta otra viene a ser un equilibrio entre las dos. La de Winkel-Tripper del 29 viene a ser una media entre la proporción y la forma, que no se pierda ningún dato demasiado. Hay muchísimas otras proyecciones, pero como ven, pues bueno, la representación pues siempre es relativa. Bien, esta es una solución de un diseñador. El diseñador que hizo el edificio, la cúpula geodésica, que es un polígono de 20 lados, ¿vale? Y entonces lo despliega y es una manera de respetar tanto forma como proporción, y además no tiene una dirección en la que situarlo, no está nada arriba ni abajo, ni en el centro, puedes moverlo, puedes girarlo, y de alguna manera no se establece la jerarquía de la proyección más extendida. Otro diseñador hizo esas equivalencias de tamaño, las proporciones reales, las comparó y mirad en África todo lo que cabe. La extensión de África, pues en ella podemos incluir Estados Unidos, China, Europa entera, ¿vale? Para ver un poquito las distancias. Una cita de uno de los libros que he traído, pues si luego también queréis consultarlo, porque me parece muy interesante, de Tom McCarthy, Mapping It Out. Una de sus citas es esta: cartografiar algunos niveles siempre implica violencia. ¿Qué dejo fuera? ¿Qué pongo en el centro? ¿Qué pongo arriba? ¿Qué pongo abajo? ¿Qué no pongo? ¿Qué pongo en mayúsculas? Entonces siempre implica dejar a alguien fuera de los márgenes. Por eso hay algunos mapas alternativos. En Australia se extendió mucho este mapa, que como veis Australia está arriba, se le dio la vuelta a la proyección Mercator y está arriba. O este otro de Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tiene el problema que en algunos mapas ni sale. Como está ahí justo en el borde, pues muchas veces no aparece. Pues aquí hacen uno en el que Australia y a la derecha, si lo ven aquí, Nueva Zelanda, pues aparece ahí en el centro. Por tanto, ¿la realidad hace al mapa o el mapa hace la realidad? Ahí está la pregunta, que en ese juego se mueven las representaciones geográficas y territoriales. Por ejemplo, este es el estado de Washington, en el noroeste norteamericano, con los nombres de los pueblos nativos americanos. Y hoy en día, pues muy pocos de ellos están en el mismo lugar, o se reducen a reservas muy, muy pequeñas. Y bueno, quería poner un ejemplo de la Huerta de Nucia, que este mapa también le da la vuelta al norte y al sur, y aquí aparece la Huerta del Sur. El río Segura lo ven aquí en el centro,
por aquí está Río Segura, aquí está Murcia, y aparece en la parte de arriba la zona sur, que casi siempre, bueno, en muchas ocasiones está más olvidada, lo saben mis compañeros de Aljucer quizá o de la zona. Vale. Otro mapa que me interesa mucho cuando he estado dibujando, porque tiene muchísima información, a nivel estético es precioso. Luego voy a enseñar lo que serían los mapas artísticos, pero es que me parece un poco difícil separar el mapa histórico del artístico, porque esto a mí me parece a nivel visual una obra de arte. Es del año 1809, del ejército, pero sobre todo me interesa destacar que lo que más se ve en el mapa no son las carreteras, no son los caminos, es el agua, son los caminos del agua, es la red de riego de la Huerta de Murcia. Son kilómetros y kilómetros de cauce que simplemente por gravedad riega todo el territorio y vuelve otra vez al río. O sea, una maravilla de la ingeniería que suele utilizar recursos naturales. Y bueno, es la manera de destacar el agua sobre otros elementos, otros accidentes geográficos. Porque no sé si saben que este mapa, si ven un círculo verde alrededor de la ciudad de Murcia que está aquí, era un plan para inundar la huerta en caso de invasión, como defensa. Me gusta esta metáfora porque normalmente los planes para controlar las inundaciones se llaman plan de defensa. O sea que el agua es como un enemigo del que hay que defenderse. Sin embargo, en este caso es como parte de la defensa. O sea, es como es un amigo que te ayuda a defenderte. Me gusta ese giro también de sentido del agua. Y bueno, por eso aquí las carreteras son verdes, son el agua. Otro plano del ejército, destacar el papel del ejército en la representación de la Huerta de Murcia, que los mejores mapas, diría yo, y los que más territorio recogen son los del ejército. Aquí también toda la Huerta de Murcia, desde la Contraparada Orihuela, perdón. Y este otro que descubrí hace poco, de la zona de San Ginés, Aljucer, del Palmar, también con muchísimos topónimos locales, que es muy difícil de encontrar. Una curiosidad de este mapa es que hay un error, precisamente en mi pueblo. La acequia Beniscornia la cambia por la Vendamé, pero el cartógrafo lo aclara en las notas. Esta nota aquí tan extensa es para aclarar que se ha equivocado, que no sé, me parecía curioso. Otra obra de arte, una preciosidad de plano. Bueno, este otro, he traído mis planos preferidos de la huerta, he traído otros de fuera, pero quería también poner de aquí. Es esta corta del río Segura, también a la altura de mi pueblo, es lo que le llamamos ahí en el rincón la Huerta del Río, donde está la antigua depuradora. Aquí está la acequia mayor, aquí está ese meandro del río y se planeaba cortar por aquí porque producía muchas inundaciones y además se estaba acercando peligrosamente a la acequia. Al ir erosionando se iba acercando y se podía dañar la acequia. Se planeó, nunca se hizo. Y se hizo, pues este plano es de 1765, se hizo a principios del año 90, en el plan de defensa sí que se hizo esa corta. Muy bien. Otro referente para los que quieran estudiar la Huerta de Murcia y otros puntos de la región es el vuelo de Ruiz de Alda. Es una fotografía aérea, una ortofoto, que aquí no puedo ampliarla, pero tiene un nivel de detalle muy importante y se puede ver hasta la sombra de los árboles, por lo que casi se puede calcular la altura de los edificios y de la vegetación. Y es una herramienta que te permite comparar con lo de hoy y ver los cambios, ver el proceso de cambio. Otro referente, Juan Belando Menéndez, sobre todo el tema de la red de riego, que la recoge también toda desde Contraparada a Orihuela prácticamente. Y este que creo que está en el Museo de la Ciudad, en el Archivo Municipal, que es el que recoge los daños de la famosa riada de Santa Teresa, del año 1879. Aparece Guadalupe, aparece pues, muchas pedanías y pone pues, el número de taullas inundadas, los animales perdidos, las barracas perdidas, etc. Un nivel de detalle impresionante. Y vamos a cambiar ya de una red de riego, vamos a pasar a otra red. Aquí he querido hacer hilar así de esa manera, porque ahora los planos dejan de ser una foto fija y pasan a representar las conexiones, las comunidades, las redes.
Y bueno, esta es una de los patrones de vuelo en Estados Unidos. Recoge todos los vuelos con una herramienta informática del Big Data y hace este dibujo, hace este mapeo de ese movimiento. Otro ejemplo de esto, ya dentro de nosotros, los mapas que van dentro de nosotros son lo que se llama el conectoma humano, que recoge las conexiones, bueno, su objetivo es recoger todas las conexiones neuronales, que son numerosísimas. Y ver la belleza también que tiene esta representación. Otro ejemplo, el tema de Facebook, las conexiones de Facebook. Y de aquí es muy curioso, aquí no hay un mapa base sobre el que se dibujan las conexiones. Lo que ven dibujado, los países y continentes que aparecen son por las propias conexiones. Por eso algunos países están casi borrados o no aparecen. Por ejemplo, la zona de Rusia y China no hay conexiones, casi. Prácticamente el país, la silueta del país no se ve. Sin embargo, Europa o Estados Unidos, América del Sur sí que se ve con mucha más claridad. De ahí se pueden sacar conclusiones del mapa también. Esto es la Tierra de noche. La Tierra es oscura, pero lo más bonito es el código de color. El código de color que tiene en amarillo luz eléctrica, en rojo fuego y en gris son los barcos, vamos, en el océano. También nos invita, podemos estudiar cómo nuestra presencia, nuestra huella en el planeta. O los movimientos de gente y cómo se propaga así el ébola. El ébola aparece en verde y las líneas negras son pues, los movimientos. Es otro tipo de mapa. Entonces, los mapas, me gustaba también esta cita en este punto, no sé dónde ponerlas al final como conclusión aquí, pero estoy por aquí porque vamos a empezar con una parte más artística. Me gusta, los mapas tradicionales dicen así es el mundo y esperan que el lector esté de acuerdo o intenta ser los más fieles, los más cercanos, los más objetivos a la realidad. Sin embargo, los mapas de los artistas rechazan esta complicidad diciendo esta es mi visión y te animo a que construyas el tuyo propio. De alguna manera rechazan la visión única de cómo es el lugar y entienden que esas visiones pueden ser plurales y diversas y invitan a los demás a hacer sus propios mapas. Eso también creo que es objetivo porque enriquece esa visión inicial. Bueno, quería empezar este repaso artístico, aunque me dejo muchísima gente fuera, con Leonardo da Vinci. Esta es la ciudad de Imola, que él fue uno de los primeros en hacer un mapa con esta visión ortogonal, es decir, desde un ángulo de 90 grados, como una foto satélite. Y me interesa muchísimo el río que aparece aquí abajo, que no se ve muy bien a lo mejor, pero no es una línea azul. Ese río ya está presentando el río como un organismo vivo, casi como una serpiente que va dejando rastros. No se ve muy bien, pero aparecen unas líneas, que son casi líneas de cómic, de esas líneas cinéticas del cómic, y el río lo presenta. Y me parece muy curioso que en el año 1500 pues ya aparece la idea del mapa como representación más que de un lugar, en un momento concreto, del mapa en movimiento, de un periodo de tiempo. Mira este otro, también de Leonardo da Vinci. Este es curioso, coincide en Florencia con Maquiavelo, y coincide, y es un proyecto para el agua que pasa por Florencia, el río Arno, que no llegue a Pisa. Y entonces es como un desvío, este desvío que ven por aquí, para que el agua desembocara directamente en el mar sin pasar por Pisa, porque había mucho conflicto entre las dos ciudades. Al final no se hace, pero me interesa sobre todo el movimiento que sugiere el trazo de Leonardo también, el movimiento de los meandros, que casi parece que se está moviendo el mapa. No parece una foto fija, no es una foto satélite, está como en movimiento, casi un ser vivo el río. El movimiento surrealista también hizo cartografía, utilizó mucho la cartografía como un lenguaje artístico y en este caso, pues altera el tamaño de los países, haciéndose eco un poco de esas deformaciones, de esas distorsiones. Ellos construyen su propio mapa mundi y ven que los tamaños no se corresponden. Además, lo que está en el centro no es el Atlántico, es el Pacífico y Rusia aparece a la izquierda. Realizan algunos cambios. Esta es la primera guía psicogeográfica de París, de Debord, del movimiento situacionista. Y bueno, aquí lo que quiere presentar es una ciudad hecha a la medida del que la vive.
la ciudad, esto era para repartirlo en una especie de folleto para los turistas. Y claro, el turista se encontraba este folleto y casi lo más importante del mapa eran los espacios entre los fragmentos de mapa urbano. Por tanto, invitaba un poco a la investigación, invitaba a perderse y a buscar, a seguir sus emociones en la ciudad y hacer su propio recorrido. Así, o sea que es un mapa que en lugar de encontrarte o llegar a los sitios, pues a lo mejor te ayuda a deambular. Y luego hay otros artistas que hacen mapas, que caminan en el mapa y que generan caminos, y esos caminos luego se recogen. Este Richard Long, que caminando por un monte, por una era que llama Murcia, pues genera una senda. De manera que el artista ya no es cartógrafo, sino que es el que hace el territorio, de alguna manera. Asimismo, Jamie Fulton, que sigue esta línea, su obra de arte es el caminar. Él no tiene obra física. Más allá de las exposiciones que hace, como estas imágenes de aquí, él hace recorrido. Es como artista que no quiere dejar ninguna huella, no quiere dejar material, no quiere dejar impacto en la naturaleza más allá de sus pisadas. Y bueno, ha hecho recorridos por todo el mundo, en España ha hecho mucho, y al final cartografía esos recorridos, es lo que queda después del trabajo artístico. Por tanto, también hace cartografía, hace mapa. Primero la recorre, digamos, y luego la recoge en el mapa. Es muy curioso Richard Long también, que no sé por qué lo he puesto aquí, yo voy a estar detrás de esta mano. Richard Long, que no aparezca ahí, hace un círculo al azar en el mapa y recorre todos los caminos dentro de ese círculo, que son todas esas líneas negras. Y luego también lo dibuja, lo expresa sobre la cartografía. Quería traer también a alguien de aquí, cercano. Bueno, es una artista madrileña, pero es profesora de la Facultad de Bellas Artes, fue profesora mía. Y es una de las artistas que trabaja en temas de ecología más importantes de España. Y en su estancia en Londres encontró el problema del zorro. También reflexiona en este trabajo sobre el zorro en España. Pero en Londres, en las zonas suburbanas, esas zonas que están dentro de lo rural y lo urbano, se atropellan muchísimo. El zorro está muy cercano a la ciudad, entra mucho a la ciudad y diariamente mueren muchísimos zorros atropellados. Y entonces ella lo que hace, ella sabe correr mucho, y entonces en sus aplicaciones de los runners comparte y dibuja la palabra fox, que es zorro en inglés, en esa zona. Esto lo comparte con los demás corredores, con lo cual llega a un público que al principio no tiene por qué interesarle el tema, llega a ese otro público utilizando esta herramienta tecnológica y hace un dibujo en el espacio. Es como que cartografía ese problema y lo recoge de esta manera. Este es un dibujo de uno de los zorros que encontró uno de esos días. Me da la sensación de que he puesto como muchas cosas. Si alguien quiere pararme, porque no sé si Clara, también, lo mismo. Este es un proyecto que conocí en Seattle. A la derecha ven la ciudad de Seattle, que es una de las ciudades más grandes de la costa oeste de Estados Unidos. Y bueno, lo que hace este grupo interdisciplinar de geógrafos, informáticos y diseñadores gráficos es recuperar todo el cauce del Duamis, del río de allí, con todos sus meandros, que lo presenta de forma cronológica también, o sea que se sabe muy bien cómo se ha movido el río a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí el puerto, este es el puerto de hoy, es uno de los puertos más importantes también de esa costa, que es un delta. Es un delta con un montón de ramificaciones, una zona riquísima, que se ha convertido en un puerto. Bueno, pues recupera esa memoria, que es un poco lo que queríamos hacer alguna gente aquí en Murcia, recuperar la memoria de las acequias, pero también del río y de su movimiento. Este es un plano más cercano de la desembocadura. Y volvemos a Europa, a Londres. Este fue uno de los primeros proyectos que conocí, que me pareció que tenía mucha repercusión, a pesar de que es tan antiguo, la sigue teniendo desde el año 92. En Londres, el Támesis tiene 56 afluentes debajo de la ciudad que pasan por debajo de la ciudad de Londres. Y entonces este colectivo político-artístico propone recuperar esos cauces.
sea, imaginad que un día dicen aquí en Murcia que van a recuperar todas las acequias, que estaría genial, por lo menos alguna de ellas, pero imaginad el problema que supone eso, porque claro, la gente veía el mapa de lo que iban a recuperar, que es esta cartografía, y decía, pues esa es mi calle. Pero ¿cómo que pasa? Si por ahí pasa el río, pero se carga mi edificio, ¿cómo va a ser esto? Entonces, este mapa tan sencillo supuso una controversia increíble. Surgió un grupo que lo apoyaba y hacía manifestaciones, otros que iban a las reuniones, que iban aquí a la derecha abajo a protestar, que porque esto, que Londres, que tal, y al final era todo una pantomima. Era simplemente un proyecto artístico, bueno, simplemente, a ver, conllevaba mucha preparación y logística. Hicieron esta oficina que era falsa, de esta agencia EFRA Development Agency, que presentaba este proyecto. Y hacía presentaciones oficiales, salía en la prensa muchísimo, salían los manifestantes, bueno. Y al final, bueno, pues no se hizo. ¿Pero qué consiguió? Consiguió que esa idea de levantar los ríos llegara a la imaginación de la gente. O sea, que el artista, de alguna manera, a través de la cartografía, deja una semilla en la imaginación para que la gente empiece a imaginar que eso es posible. De hecho, cuando fui a conocerlo, una de las artistas me enseñó una carta, bueno, me dio una carta, una copia, que mandaron al Ayuntamiento de Londres, pidiéndole que se hiciera. Y lo curioso es que contestaron, tomándoselo en serio y diciéndole que no se podía hacer por el presupuesto, calcularon lo que podía costar eso. O sea que si se puede calcular económicamente, seguramente se puede hacer, no es una cosa tan descabellada. Y entonces me interesa sobre todo, no se ha hecho todavía, ellos dicen que su intención final es que se haga, aunque hayan pasado pues, tantos años y no se haya hecho, pero sí que quedó esa marca de que se puede hacer. Se puede hacer. Hacían acciones como esta, de los palos de Zahorí por la calle siguiendo el cauce del agua, por debajo de las carreteras, o esta barca, un entierro de una barca, un entierro del... Bueno, y eso pues, bueno, atraía la atención de la gente y generaba conversación y polémica a veces. Vamos a dejarnos la realidad y lo que puede ser la realidad y me gustaría también traer algunos mapas de ficción. Del libro de Utopía de Tomás Moro, que lo hace Ambrosius Holbein, que no es el hermano de Hans Holbein, que yo el que conozco más, y bueno, es un mapa de Utopía. Y si se dan cuenta hay como una publicidad subliminal, es un cráneo, la cabeza, los ojos serían estos castillos, iglesias, y por aquí sería como la boca, los dientes, bueno, no sé si lo ven, pero es la idea que sea como un cráneo. Pues mapeamos cosas que no existen también. Y eso la idea es que genere luego realidad también. ¿Por qué no? Otro ejemplo de Stevenson, la isla del tesoro. O este que me parece súper interesante, de la obra de Carroll, La caza del Snark, que bueno, es una expedición para cazar a un monstruo que hay en el océano, que es una mezcla entre snake, que es serpiente, y shark, que es tiburón, o sea, es como un bicho extraño, monstruoso. Y mira el mapa que le dan al marino y a los marineros para encontrarlo, un mapa en blanco. Es muy chulo porque aparece un poema en el libro que los marineros están felices, porque dicen un mapa que entendemos. Porque está vacío. Y bueno, pues en blanco. Y otros que son más contemporáneos, que seguro que se pueden comunizar con Juego de Tronos, con un nivel de sofisticación impresionante, o el de El Señor de los Anillos también. Y vamos a volver a la realidad otra vez. Yo he visto esto de ir a los sitios y hablar con la gente, hacer mapas, pues tampoco es algo nuevo, se ha hecho mucho, y uno de los primeros casos que yo conocí fue este de un colectivo que surgió de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, el Género Colectivo, que fueron a la ciudad de San Juan en un festival de arte, y saben que San Juan es una ciudad muy turística y en verano aumenta su población muchísimo, y la población local como que se dispersa un poco, y lo que es la ciudad, bueno, esos lugares de toda la vida se pierden un poco en favor de otros que son más turísticos, y bueno, entonces hacen este plano con la gente del pueblo contando sus anécdotas personales, donde conocieron a su pareja, o zonas que han desaparecido, y todo eso lo recogen en este mapa. Que es también lo que hacen, para que vean, en Valencia y en Cambridge, en Massachusetts, Cambridge de Estados Unidos. También Cambridge
con otros nombres que no son los oficiales, que es como la gente conoce los lugares. Y aparecen aquí pues fotos también, zonas desaparecidas, zonas con los nombres nativos, con los nombres populares, se recogen aquí también. Otra manera también de hacer este apartado era hacer nuestro propio mapa, dibujar nuestro mapa. Es esta artista de Seattle, Von Bell, que es amiga mía, y hizo este mapa en la facultad, en el campus de la Universidad de Washington, en Tacoma. El proyecto es muy largo, allí es una ciudad que recoge muchos inmigrantes de estudiantes, que vienen de todo el mundo prácticamente, y entonces hizo un trabajo de recuperación de la memoria de los lugares de donde venían. Entonces aparece en ese cauce de meandros nombres de los ríos de los lugares donde viven. De hecho está el seguro ahí, no tengo la foto, pero está el seguro. Y es era una manera de entender la universidad como un punto de encuentro, y el agua era una metáfora del punto de encuentro de todas esas culturas y todos esos lugares. Y vamos a entrar un poco en crítica política, el mapa también se presta mucho a ello, y esta artista lo que hace es hacer una especie de, ¿cómo se llama?, de globo terráqueo, y puedes visitarlo por dentro y aparecen mapas de países que Estados Unidos ha bombardeado en algún momento de su historia. Esos mapas son de esos países. Bueno, pues la crítica es evidente. O este otro, hablando de la importancia y lo peligroso y lo sensible del tema de las fronteras. Las fronteras que es muy fácil dibujarlas en un mapa, en un papel, pero que luego a la hora de llevarlas a la realidad pues pueden suponer muchos problemas. Era más bien una performance, porque luego se prendía fuego una de las cerillas y eso se extendía y al final la obra quedaba quemada. O esta otra que me parece muy bonita, que es presentar el mundo como una casa. Está un poco reivindicando que se conviva. El comedor, la cocina, la habitación, ¿no? Que podamos ser un hogar y convivir. Más crítica política. Este autor, Francis Alice, que no he traído la obra, pero tiene otra obra que consistía, que no me acuerdo de ella, me acabo de acordar, en mover una montaña. O sea, ya no es que dibuje el mapa, intenta modificar el mapa, y entonces contrató a 500 personas para, como una azada, mover una colina y moverla del mapa. En este caso lo que hace es marcar con un bote de pintura pinchado, bueno, con muchos botes de pintura, creo que gastó como 80 y tantos litros, marcar lo que era la Green Line, la línea verde en Palestina, que era el territorio que de alguna manera observaba como suyo Palestina. Era esa primera frontera que se marcó, la Green Line, que bueno, aparece aquí. Y entonces la marca por ahí por medio, sin contarle a nadie nada, pues se ponen a marcar esa línea. Y ahora voy a entrar un poco en las convenciones de los mapas. Los mapas, para entenderse, tienen que ser unas convenciones, pero a su vez esas convenciones a veces nos confunden, o nos pueden hacer ver la realidad de forma no muy objetiva. Por ejemplo, un río no es una línea. Un río no es una línea. Este mapa es precioso, de Juan Velando otra vez, es una maravilla, es todo el río Segura, toda la cuenca de Segura, pero es verdad que la línea es una foto fija, y por tanto el río, además de ser fijo, es plano. Los ríos no son una superficie, tienen tanto arriba, tanto la parte de atmósfera, digamos, como la agua subterránea. Eso es lo que intenta reflejar Maya Lin. Hace estos mapas con relieve, fundido en metal, en este caso con plata, o este lago, el mar Caspio, que le hace el volumen. Quiere hacer un atlas entero de lugares con volumen. Quiere huir de ese mapa plano, de las dos dimensiones, y por eso interviene estos atlas y lo hace en profundidad. Y llegamos aquí a... Cara, ¿puedes decir cómo vamos bien? Sí. Aquí me queda un montón, ¿eh? Bueno, ahora me gustaría entrar un poco más en el tema de arte y ecología, que es de lo que más he trabajado. Estamos en una situación, como todos conocen, como los informes del panel contra el cambio climático nos dicen cada pocos años, de unas consecuencias que cada vez se van conociendo mejor y las causas se conocen, la acción humana, y tenemos, por ejemplo, cómo se están retirando los glaciares, la desaparición de toda la reserva de agua dulce, se está perdiendo. Esto es una comparativa del año 41 al 2004.
hay una serie de artistas que se preguntan qué pueden hacer, cómo pueden desde su profesión contribuir a difundir el problema y también a proponer soluciones. Me gustaría, antes de empezar, exponer la perspectiva que tienen. Los mapas no lo hacen pensando en los límites administrativos ni políticos, sino que piensan más bien en los ecosistemas. Entonces siempre se hacen estas tres preguntas, que sería la primera, ¿cómo de grande es aquí? O sea, ¿cuál es mi escala a la que voy a trabajar? Que normalmente corresponde con los ecosistemas, yo que sé, por ejemplo, una cuenca fluvial. O ¿en cuánto del agua es aquí? ¿Cuál es la escala temporal? Cuando se actúa sobre un río, por ejemplo, muchas veces se hacen actuaciones que no tienen en cuenta que la escala del río no es la escala humana. Por tanto, hay que pensar de otra manera, a ese largo plazo. Y luego también quién está aquí, o sea, cuál es mi comunidad con la que tengo que trabajar, tanto humana como no humana. ¿Quién son los que están en ese lugar? Esos son como los principios que van siguiendo. Y en este plano lo que hacen los Harrison con David Haley, que es otro artista, son Helen Mayer y Nito Harrison, son norteamericanos, tristemente fallecidos. Nito nace hace un par de semanas. Y David Haley es inglés y proponen ver cómo la isla más grande de Gran Bretaña se inundaría con la crecida del nivel del mar. Se basan en datos científicos y no toman, saben que hay un rango de lo más probable y lo menos probable. Pues toman el punto medio, no se van a lo menos probable, sino que al punto medio, y hacen estos tres mapas de cómo sería con 5 metros, una crecida del mar de 5 metros, de 10 y de 15. Y estudian las zonas que van a aumentar. Por ejemplo, hacen un estudio de Londres y lo que ven en gris es Londres. O sea que yo diría cientos de miles de personas tendrían que desplazarse. Y ellos proponen, no solo muestran eso, sino que proponen en las zonas altas, en la cuenca de uno de los ríos, proponen esas zonas altas que no van a tener ese problema, una serie de asentamientos que también estudian pues, cercanía al agua, a los recursos naturales, a la producción de alimentación, etc. Por tanto, proponen. También la cartografía les sirve para visualizar el posible futuro de adaptación a esas consecuencias que están aquí. Esto lo hacen en muchas ciudades. Y también es curioso esta cartografía que se mueve. Esto que ven aquí abajo es una maqueta, un volumen, que hay 5 proyectores que van mostrando esa subida del mar. Entonces la gente ahí podía mirar su pueblo, su ciudad, si se inundaba o no se inundaba y cuándo. Este lo trae porque no sé, me pareció original la idea de la metáfora en el mapa cartográfico, que tiende a la objetividad, ya no se presta a la fantasía mucho, a no ser que sean esos mapas de lugares fantásticos, pero aquí lo que proponen ellos, en los Harrison también, es hacer en el norte de Inglaterra un bosque que una la costa oeste, Liverpool, con Hull en la este, que sea un bosque, estudia las especies clave, la familia de especies necesarias para hacer ese bosque, de manera que no haya bosque entre las ciudades, sino que las ciudades estén dentro de un gran bosque en el norte. Es una zona muy industrial, Manchester, Liverpool, y bueno, propusieron ahí ese trabajo. Cuando estaban haciéndolo, que la pregunta en inglés, si la leen, significa eso, le pareció ver un dragón, y de ahí sacan la idea del dragón, no sé si ven aquí la boca y las alas. Solo tenían esta ala de aquí abajo, que es una cordillera los Pennines, creo que se dice en inglés, no estoy seguro. Y entonces lo que hacen es sumarle el otro ala de arriba. O sea que hacen la cartografía un poco partiendo de esa idea del dragón, que no es muy científica, pero que al final resulta en un proyecto científico. Lo interesante es que muchos años después, esto es del 98, pues creo que hace un par de años, el gobierno británico ha propuesto este proyecto, va a hacer este proyecto, lo va a hacer. No sabemos esto lo que ha influido, pero se va a hacer un gran bosque en el norte de Inglaterra, justo en esa zona, siguiendo las cuencas del río Mersey y del otro que sale de Hull, que perdóname, pero no me acuerdo el nombre. Como decía, los artistas también hacen marcas, y hablando de este tema del cambio climático, este artista neoyorquino lo que hace es marcar esa crecida del nivel del mar en la propia ciudad. Lleva esa maquinilla que parece la del fútbol, que marcan las líneas y entonces va marcando por medio de la ciudad, por lo que crea, bueno, pues también que le pregunten y surja la conversación. Se ha hecho ya una gran comunidad internacional, se hace en muchas ciudades del mundo, se ha hecho una organización, o sea que se está haciendo en muchos sitios para hablar del problema. Y ya voy a entrar en Murcia y en proyectos personales míos también. El primer experimento nómada, como el más antiguo,
en el que me puse a ver los límites de la ciudad de Murcia. Esta es la foto de Ruiz de Alda, del año 29, y ahí ves la ciudad de Murcia. Aquí sí ves la circular, pues se sitúa un poco. Y bueno, mi idea era ver cómo ha crecido la ciudad. Y entonces comparé esta imagen con la de 2007, aquí está la circular, si ven la diferencia, y me propuse interesarme por esas zonas que están ahí híbridas entre lo rural y lo urbano, lo huertano y lo urbano, y la recorrí. Y un poco hice como la silueta. Entonces me di cuenta que en 1000 años, o sea, del siglo del 825 cuando se funda, hasta el 56, que era la segunda imagen que yo tenía satélite, crece esa cantidad que ven ahí, del negro al gris, y luego en 50 años crece pues, hasta este tamaño, esta especie de pimiento, ¿vale? Me parecía muy ilustrativo de ese crecimiento explosivo que tuvo la ciudad. Y también el andar ese camino me hizo darme cuenta de la muralla, líneas, yo seguí la forma de la muralla, son líneas suaves, líneas rectas. Luego en el 56 la ciudad crecía de una manera orgánica, son líneas quebradas. Y luego otra vez, en el 2007 o ahora, las líneas son las rondas, son las autovías, son otra vez como barreras, son otra vez como murallas. Y me hizo comprender un poco cómo en la ciudad, de esta ciudad que recorrí, contando los pasos, quería medir la ciudad con mi cuerpo, porque cuando vemos los mapas no somos capaces de entender la abstracción que supone un mapa, la distancia. Entonces, recorriéndolo con tu cuerpo, midiendo los pasos, 3.600 pasos, este era muy largo, 38 minutos, pero luego este ya 18.000, 3 horas, o este 3 horas 47. Fijaos que este, que es mucho más pequeño, da esa geometría, fue casi igual de largo que este. Bueno, entonces era una manera de hacer el mapa y conocer la ciudad. Esta era la estructura, que todavía muchas de las calles siguen la estructura de la ciudad árabe. Mirad cómo se va geometrizando y luego se va ensanchando en el último perímetro. Cómo cambia también no solo la ciudad, la cultura, la forma de relacionarse y la forma de vivir. Y llegamos al proyecto Izkurna. Otra vez, que lo he contado 1000 veces, bueno, ya lo conocéis. Si alguien quiere contribuir con alguna cosa que haya dicho en otra y no se me olvide, pues que lo haga. Y a mí me llama mucha atención siempre el río, cómo manejamos el río como si fuera, pues no sé, un mueble que se puede mover de izquierda a derecha, arriba a abajo. Y esta es una foto pues, de antes de la hora de encauzamiento, que ven ahí los meandros, este rincón de la zona de la Arboleja y por aquí el rincón de Beniscornia. Y estas son las horas de encauzamiento del plan de defensa del 87, que se viene a hacer a principios de los 90. Y siempre me llamó la atención eso y estudié un poco cómo... Este es el plano de la propia obra, de la Confederación. Y bueno, estudié cómo había sido el río. En azul ven el río hoy, en naranja los meandros que se eliminaron en el plan de defensa y en verde otros meandros que se localizan fácilmente en los planos, que se supone que se cortaron de forma natural. Especialmente este de aquí, sé por un legajo del ayuntamiento que se cortó en una inundación. Porque mi bisabuelo firmó una petición al Ayuntamiento de Murcia para que retiraran el agua del soto que estaba generando, que podía generar enfermedades, estaba pudriendo. Entonces todos los vecinos de ese soto piden que se retire el agua. Por tanto, sí que sabemos que ese meandro se cortó, el río cortó por ahí y lo dejó ahí abandonado. Que es algo natural en los ríos, que van dejando meandros abandonados. Bueno, entonces, la pregunta es: ¿qué es un río? Es una línea, es un ser vivo que se mueve. Este cartógrafo consigue, con la tecnología LIDAR, que es por radar, consigue hacer este mapa, que verdaderamente se entiende mejor lo que es un río. ¿Es más objetivo el otro, que es una línea, una foto fija, o este? Bueno, pues son maneras diferentes de entender la realidad. O este otro, del Mississippi, tiene muchos más, casi recoge toda la cuenca. De Harold Fish, que hace con geólogos. Este era con catas, este era con catas. Y luego se utilizó para hacer un plan de defensa, pero bueno, es una preciosidad. Y volvemos al rincón. En los mapas de Pablo del Villar, en el Velando, en las fotos, en otros consigue ver uno esa superposición de cauce y ese movimiento. Es un poco lo que hicimos en el rincón de Beniscornia. Y estudiando también la fotografía, las zonas que se inundaban, pues más o menos entiendes qué ha pasado y
cómo funciona. Estos son fotos de la obra de enclaustramiento para que vean lo mastodóntico del trabajo, lo faraónico del trabajo que supone hacer un río, porque es prácticamente hacer un río nuevo. También seguimos los cauces de la acequia y luego contar con la colaboración, porque la mayoría de gente joven, más joven, no conoce a todo eso. Los mayores sí conocen topónimos, conocen cómo se llaman los sitios, por dónde iba el río. Bueno, entonces contamos con esa mezcla de edades, de generaciones para compartir todo eso. En diferentes recorridos, haciendo diferentes actividades, lo que llevó a reflejarse en algunos mapas de los recorridos, con esos lugares que ya no existen, muchos de ellos, como yo que sé, el Golgo de la Hojalata, el Pozo de Isidoro o el Pantano, que era una zona de baño, allí en mi pueblo, los de Rincón, algunos por aquí que se bañan allí. Pues esta era la idea, pintar en la calle, y este es el plano de toda la zona general. Bueno, pues un mapa de lo que no está físicamente, pero sí en la memoria colectiva, y la idea era un poco que permaneciera un poquito más de tiempo la idea en la memoria colectiva, y también para que sirviera para imaginar posibles vueltas a alguno de esos lugares, ¿por qué no? Y esto es una actividad para los niños, de cómo ellos sí que rompían las convenciones y hacían ríos muy vivos, que me llamó muchísimo la atención. Yo le presentaba los planos, la cartografía, y luego surgían estos ríos casi lagos, continuos, preciosos. Bueno, y esto es lo que está haciendo últimamente. Bueno, ya era un poco viejo, pero es que ya estoy un poco parado, pero fue de lo último que hice. Son los mapas metafóricos, siguiendo un poco la idea de los Harrison. Este es el mapa de mi pueblo otra vez. Ya seguramente conocen la curva esta, de Rincón de Beniscorre, Rincón de Seca, La Coleja, bueno. Y entonces es una metáfora del río como una culebra. Esta es la culebra de agua, la de aquí, la autóctona. Y yo la llamo de culebra de Natrix maura, que es el nombre científico. Le pongo de nombre... ¿Qué nombre le pongo? Esta de aquí. Culebra de agua de tubería, Natrix maura tubi. Que es un poco... Ese es el cauce actual. Entonces pasamos de un río que deja marca, que enriquece el suelo, que deja memoria, a una tubería. Que bueno, está muy bien, conduce muy bien el agua. No siempre, porque como venga mucha agua tenemos un problema. Y bueno, era una manera de explicar lo que entiendo yo como un río. Yo no tengo el Lida, entonces pues bueno, pensé la serpiente, parece que... Y luego este otro, tengo más, pero esto me parece lo más interesante, el camello. ¿Por qué un camello aquí en la huerta de Murcia? Y yo le llamo camello huertano o Camelus hortulanus, en su nombre científico. Yo me pregunto qué podemos aprender de este camello. Ante el cambio climático, aquí en el sureste español, menos agua, más lluvias torrenciales y más episodios de ese tipo. ¿Qué podemos hacer? Viviendo en una zona de ríos, siguiendo las propiedades del camello, gran capacidad de ingerir y almacenar agua, nos vendría bien. Pérdida de agua reducida por sudoración respiratoria, digestiva y urinaria. Elevada absorción intestinal. Bueno, en definitiva, son una serie de propiedades que me parecían que reflejaban muy bien muchas de las cosas que tenemos que hacer para adaptarnos al cambio climático. Y sobre todo entender el río no como una tubería, sino como parte del territorio que lo enriquece, lo alimenta, y no como hacer que la pase lo más rápido posible con un desagüe. No es un río. Mis amigos de geografía seguramente lo explicarían mucho mejor que yo, pero yo creo que estoy en lo cierto. El proyecto Murciarri también me gustaría contar que a veces los dibujos, los mapas sirven para visualizar cosas. Tuve el privilegio de que me invitaran de la Facultad de Biología para hacer con ellos dibujos de visitar la zona y ver cómo puede ser aquello. Y esto creo que es uno de los proyectos que se va a hacer. No sé si a lo mejor el concejal nos puede explicar, pero creo que es una playa fluvial allá en Rincón de Beniscornia. No me gusta el concepto playa fluvial, es decir, una playa fluvial, pero es que sí, se le da una concepción lúdica que no es lo que se busca. Sí, la gente va a empezar a preguntar si no va a poder bañar. Efectivamente. Entonces, bueno, rebajar una mota sí, para que sea más accesible al acceso, gente, sí, y para que haya un soto de inundación y el agua pueda un poco ahí descargar y regar y crecer la vegetación de forma natural. Bueno, esa es la idea. Y bueno, estos son algunos de los dibujos de otras zonas que no sé si en el futuro se podrán hacer, pero quería mostrarlo como, bueno, como el mapa, no como lo que hay, sino como lo que podría haber también.
Este es el Azarbón de mi pueblo, que también, bueno, está abandonado, con muchas cañas, y podría ser un corredor que uniera todo el sistema de riego del pueblo con el río, con lo cual se generaría ahí un espacio para la gente y también para otros seres vivos del ecosistema muy bueno. Y esto lo he puesto porque es la rambla de la Montosa, que hace poco tuvimos la desgracia de la pérdida humana y también de los destrozos, y la idea era ampliar el espacio que tiene, devolverle el terreno que tiene, aunque bueno, la zona urbana pues será más complicado, pero esta era la salida al río, Y bueno, este es otro mapa. Este lo hace el Ministerio del Territorio y de la Imaginación, con lo cual no tiene mucha credibilidad, pero bueno, era presentar también el río como ese lugar en movimiento. Voy a acelerar un poco, que voy mal. En San Ginés hemos hecho un proyecto muy interesante, muy rico, en el que participa mucha gente, también para recuperar toda la memoria de las acequias perdidas, con recorrido en el que compartían con nosotros todo eso, contando con gente mayor muy implicada, que generosamente nos ha contado muchísimo. Hemos bocetado mucho, hemos hecho reuniones, y bueno, y al final pues hemos estudiado cartografía histórica de la zona, que por suerte tenemos, las fotos del vuelo, y finalmente tenemos este mapa de toda la zona, que aquí tiene algunas copias si quieren cogerlo, que también lo que más destaca es el azul de los cauces, que es difícil encontrar hoy en día un mapa que no destaque más la carretera y lo gris de la autovía y del camino que el azul del agua. El azul del agua dulce, perdón, del agua del río o de la acequia de un poquito más verde. Y luego los topónimos que la gente compartía con nosotros. La gente y los expertos que nos acompañaron y vecinos, vamos. Solo quería contar, es que esta parte era la que yo quería contar mejor, y al final, bueno. ¿Qué quería decir yo? Sí, que un mapa no es ortodoxo, es un mapa que mezcla tiempos. Si yo cojo el mapa y me voy a San Ginés, me voy a pasear por ahí y voy a decir, ¿dónde está? Y te vas a dar cuenta que hay una tapa metálica y ahí está la acequia. O me voy a ir a un caserío y no está, o está derruido. Por tanto, hay cosas que están y cosas que no. Hay un código de color que indica alguna, como la época de lo que son, por ejemplo, los caseríos. Pero más allá de eso, es un plano que se mueve entre la verdad y la mentira, entre el pasado y el futuro, y por tanto no es ortodoxo, pero esa es su función básicamente. Bueno, más cosas que quería decir de esto. Eso principalmente. Por ejemplo, el polígono industrial, que está muy presente, aquí es una sombra. Es una sombra porque precisamente lo que se quiere sacar a la luz es lo que hay abajo. Entonces está la sombra, está, pero no está. Es su sombra. Y así con muchas zonas de ahí. Como hay tanta riqueza, yo aluciné, o sea, me sorprendí muchísimo de la cantidad por metro cuadrado de memoria y de patrimonio. Por ejemplo, las ventanas de los brazales tallados en esta piedra, la piedra caliza, de ahí del monte, muchísimo, y abandonado. Entonces, cada barrio que visitábamos había muchísimo, y tuvimos que hacer otros mapas a otra escala. Por ejemplo, el Rincón de los Maurillos, o esta zona de la acequia mayor de Barrera. Los Maurillos también con un montón de elementos. Esta otra de los Herreros, la acequia de Herreros. O este es un punto muy pequeño, es una boquera de la acequia del Palmar a un brazal de los Perteneros, pero tiene ahí un montón de elementos de piedra, están tapados entre el barro y las cañas, pero siguen ahí. O la Poza de la Paraca, que sería una zona de baño chulísima. Y luego quería referirme a otro proyecto que surge en Aljucé, que hay aquí algunos compañeros presentes, el legado del agua de Aljucé, que es un grupo de investigación en definitiva, ¿no? que es un grupo de gente que le interesa el tema y está haciendo un trabajo estupendo en Aljucé, recuperando mucha información patrimonial, histórica de todo el territorio. Pues lugares como este, el artista que está dibujando es José Rodríguez Caballero, que está aquí presente, en primera fila, y otros miembros, pues Ginés Marín, por ejemplo, Félix Martínez, bueno, es un grupo de gente que le interesa y está haciendo un trabajo estupendo. Pues, y este es el mapa, que también creo que, no sé si por ahí hay algunas copias, o no, ya me he metido la pata, con muchísima información. Y nuestra idea, bueno, yo digo nuestra porque
es que esto se extienda a otras pedanías y al final todos esos mapas, que cada uno es diferente, es lo que decíamos antes, cada uno a lo mejor se fija en algo diferente, se puedan al final juntar y hacer cubrir toda la superficie de la huerta. Ya termino. Algunas conclusiones. Esto no son conclusiones definitivas, pero son algunas reflexiones que yo me sigo haciendo. Los mapas nos pueden confundir con sus secos, por no decir que nos pueden mentir. Entonces, cuidado. Si le otorgamos pues es una veracidad que tiene, pero a veces se pueden utilizar para lo contrario. Por supuesto que se utilizan métodos rigurosos y lo son, pero quiero decir que en esos otros casos se pueden utilizar para engañarnos, básicamente. Nos pueden ayudar a comprender la complejidad y no quedarnos en la superficie. Entendamos un poco esa complejidad de dónde vivimos y el ecosistema. Sirven ha servido al poder en muchas ocasiones, pero también sirven para hacer esos otros mapas que subvierten la realidad y la entienden de otra manera. Es una manera emancipadora de hacer nuestros propios mapas y que no nos vengan impuestos esa visión desde arriba. El proceso, a ver si el mapa se podría enriquecer y mostrar también el tiempo. ¿Es más real un mapa que recoge hoy o es más real un mapa que recoge cómo fue el lugar, cómo ha sido y cómo será? Porque muchas veces el cómo será influye en cómo soy. En mi pueblo, como sabemos que por cierto lugar puede que pase una avenida, a lo mejor ahí ya no, hoy en día ya no se cuidan las tierras, es un ejemplo. Entonces el futuro también influye en cómo es el mapa hoy. ¿Por qué no recogemos eso en un documento también? O se puede recoger en un documento. Bueno, esto es lo que ya acabo de decir. Posible futuro. Visualizan qué puede ser, cómo puede ser, y los artistas pueden jugar con la ventaja de que no tienen que fijarse siempre en lo objetivo y en la realidad, sino que pueden jugar con la imaginación. Y a veces esa imaginación aporta y completa la visión más científica, más objetiva. Pues nada, con esto me despido, perdón por alargarme y si quieres comentar algo, pues te agradezco, señor. Después de esta magnífica información sobre el mundo y sobre nuestro mundo más cercano, ya si alguien quiere decir algo, preguntar algo, ¿quiere comentar algo? Yo puedo comentar muchas cosas de lo sí, que bueno. afortunado o desafortunadamente. Os puedo anunciar, me pasa que todavía queda aquí en Petit Comité, como estamos, que dentro de poco vamos a dar un juguete muy interesante para estos temas, porque tenemos intención de sacar un geoportal realizado desde hace muchos años, que se está haciendo y se está finalizando, y posiblemente la intención es meter muchísima información de lo que es Murcia con distintas capas, de tal forma que una de las ideas que se tiene también, conforme vaya avanzando, es introducir todas estas capas históricas para que se tenga, por ejemplo, incorporar posiblemente el trabajo que se está realizando en cuanto a la huerta para la recuperación de las acequias, la delimitación de por dónde iban, por dónde van, cómo se encontraban originalmente, y va a ser muy interesante cuando lo anunciemos, que espero que sea a corto plazo porque estamos esperando ya que el servicio informático nos diga cuándo se puede abrir al público. Va a ser un juguete en lo que es Murcia, me refiero a juguete porque realmente es una herramienta profesional muy importante y ahí incluso va a tener LIDAR, ¿sabes? O sea que fíjate tú que por eso digo que ya lo has comentado, la intención es que haya una herramienta muy importante que nos permita conocer lo que es Murcia ahora, que nos permita también tener conocimiento de lo que fue Murcia, porque hay una intención de ir incorporando documentación por capas, como he comentado anteriormente, sobre todo por limitación de capas GIS, y después también lo que puede ser y lo que debe ser Murcia en el futuro. Eso es una de las cuestiones que quería comentar para que lo supierais. En segundo lugar, quizá otra de las cuestiones, lo que has comentado respecto al meandro del Vivillo. Afortunadamente hemos conseguido financiación para uno de los meandros. No hubiese obtenido más financiación, pero
realmente la inversión que habría para recuperar todo el proyecto hubiese sido más de 20 o 30 millones de euros y el ayuntamiento no lo puede soportar. Pero se va a iniciar con una inversión grande, limpiando el Río, que su finalidad en sí, lo digo porque no sé si me están escuchando. Bueno, iba a decir que te ahí, pero no me han dejado. Respecto al tema del vídeo, la intención es recuperar realmente lo que era el río antes de lo que era la obra de protección de avenida que se realizó en el año 1990. Su finalidad es sobre todo medioambiental. Es recuperar la zona, es recuperar lo que era el bosque de ribera, abrir una zona para los vecinos y vecinas para que puedan visitarlo, pero no tiene esa finalidad lúdica que se le pretende dar por algunos medios de que vamos a tener una playa para que la gente se bañe. La finalidad es que la gente pueda acercarse al río, pero no, en definitiva, crear una situación única. Es más bien de naturaleza ambiental y, sobre todo, educacional. Con ello se pretende, por un lado, llevar como una política medioambiental, porque se está recuperando lo que era el antiguo bosque de ribera. Y, en segundo lugar, también poner en marcha un proyecto de prácticas contra la avenida real. Se busca con eso que las inundaciones sean más leves. ¿Por qué? Porque antes se tenía que lo que era encauzar el río, cerrarlo, no dejar que corriera y que fuera mar. Pero se está encontrando que eso no es cierto, que al final termina desbordando y produce más daño que lo que estábamos haciendo. Entonces ahora la política se está adoptando es entender que lo que tenemos que hacer es recuperar el río y buscar que se infiltre, que se esparza, que alimente cuanto más mejor y que al extenderse tenga menos fuerza y pueda causar menos daño. Esa va a ser la finalidad fundamental y esta experiencia de el vídeo va a ser esencial para comprobar toda esta idea que tenemos en mente y creemos que puede ser muy interesante y muy interesante. Y después también he visto una cosa muy interesante. Cuando he empezado a decir que los mejores mapas eran los militares, efectivamente siempre han sido los mapas militares, pero no sé si me he dado cuenta de que poner en uno de los mapas establecía expresamente medidas para obtener en defensa de la ciudad, y es que esas medidas se llegaron a aplicar. La inundación, lo que era la muerte de Murcia, y el nivel histórico fue durante la guerra de sucesión, una de las medidas que se adoptaron precisamente para cortar el paso a las tropas austriacas. Entonces eran medidas que se sabían que se podían usar sin problemas y que había que cortar todo el río para la defensa, muy bien ha dicho de la ciudad. Esto es lo que se me ocurre ahora mismo, que lo que tomar nota de memoria. Cualquier otra cosa, estoy muy presente ahí, señor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Ahí está el artista para contestar. ¿No? Bueno, yo como, me va a permitir, yo como historiadora que soy, me pregunto que los ingenieros, ¿no? Los artistas, están haciendo muchas cosas, o estáis haciendo muchas cosas con respecto al patrimonio y al patrimonio con respecto a las acequias, la ría y todo eso. Y los historiadores y las historiadoras tienen algo que decir ahí, tienen que investigar, tienen que. O solamente lo medioambiental, o lo anecdótico de la historia sirve para poner ahí los nombrecitos de las cosas y ya está. No, yo creo que mucho más que eso, por supuesto. Yo creo que no se puede separar lo ambiental y la historia que influencia en una cosa y la otra. Bueno, lo que pasa es que los historiadores siempre somos los últimos que estamos casi siempre en los proyectos porque siempre nos preguntan al final o casi siempre nos preguntan o cuando hay que hacer tema de divulgación y nos encontramos con proyectos que han hecho ingenieros que luego no podemos explicarlos de ninguna manera porque no han contado con la parte divulgativa o con la parte histórica. Entonces yo intento reivindicar también la parte esa de los historiadores existimos, los arqueólogos también y arqueólogas e historiadoras y me gusta mucho porque este verano nosotros aquí en el museo hemos hecho un curso de paleografía y uno de los mapas que acabas de poner, el de 1765, lo estuvimos leyendo. Entonces, es muy interesante la parte que hace Antonio de las leyendas que le pones a los mapas, porque eso es una tradición en los mapas del 18, los del 17, muy explicados, profusamente explicados, y eso hay que leerlo. Y eso solamente se puede leer con técnica paleográfica.
Y de nuevo, insisto, en que ahí a lo mejor los historiadores también tenemos que decir, pero me gusta mucho tu manera de explicar el mapa. En todo el proceso, y hemos tenido aquí, y también estuvo expuesto en San Ginés, todos esos mapas estuvieron expuestos aquí. Y lo más interesante, lo que más le gusta a la gente, aparte de lo bien hechos que están, es la explicación. Los nombres, la manera con esa delicadeza como lo ha hecho, esas leyendas, ¿no? Entonces, quizá el ayuntamiento también tendría que pensar que recuperar esos nombres, esa tarea que están haciendo, de ponerlo allí, puesto en un cartel, ¿no? De hecho, Sí. yo mis proyectos de plano siempre considero que cojean de la parte histórica. O sea que te tomo la palabra porque es verdad que yo no tengo formación histórica y por tanto esa parte a veces se me escapa. Y siempre necesito ayuda, por eso el mapa de San Ginés incluso tiene citas de libros. Ya no es que parezcan notas aclaratorias solo, he puesto citas explicativas de algunos temas históricos, vamos. Por ejemplo, el Reguerón. Hay alguna nota que explica el Reguerón y su evolución, con la cita. Incluso la parte práctica, digamos, porque es una anécdota tontísima, pero aquí en el museo paramos porque íbamos por la ventana que iban a empezar a soterrar los contenedores de basura que están ahí encima de la acequia. Y dijimos que le preguntamos hace 6-7 años, que bajamos, le preguntamos qué vaya a hacer, bueno, como somos ayuntamiento, ya que van a abrir, que hay en la acequia. Y a los ingenieros no se les ocurrió preguntar, y estaban ahí con la excavadora. Luego, como son curiosos, por eso que al final la historia complementa a la geografía, la cartografía y la arqueología también ayuda. Es decir, la calle de la acequia y todo el recorrido que tenemos aquí, la puerta con la crujía y el puente que está en la calle La Olma y la calle propiamente de La Olma. Nosotros hace poco hicimos una exposición sobre la seda y encontramos un documento de 1480 de un vecino de aquí que ensancha la calle a su costa y entonces la describe. Dice, hay un puente con unas moreras en el Quijero de la Alcufía y dice que se ensanche y donde está su pareta. O sea que la historia y la documentación que conservamos puede dar pistas sobre el trazado y también con restos arqueológicos que de repente nadie se pregunta por qué hay una puesta ahí en la calle de La Olma, que de repente San Antón sube así. Y ya se ha visto que ya hay un puente ahí debajo, ¿no? Y no lo vemos. De hecho, yo descubrí, en el pueblo se sabía, no sé, que se estaba viendo en la memoria, este meandro que se eliminó de forma natural en 1905, eso es leyendo documentos del archivo. Por tanto, es que es inseparable el tema ambiental del histórico y de la relación del ser humano con ese espacio. Y esa es la memoria que yo digo, una memoria nostálgica. Una memoria que aprende de eso para proponer cosas. Aquí está José y por ahí. Lo que sí que es importantísimo la parte histórica, porque no sé si sabéis que en la Alhambra lo que se está recuperando es la especie histórica de los propios jardines y de los propios patios a partir de cargas arqueológicas. La semilla. Del genoma que se encuentra. Entonces no es nada descabellado. El hecho hasta que... ahí, hasta ese punto. La memoria del lugar, en cuanto a las semillas, las especies, lo que hay. Por allí detrás. Sí. Hola, soy Juan José de Económico. Quería hacer 3 comentarios, felicitaciones y enhorabuena en primer lugar a la Ayuntamiento de Murcia y al Museo de la Ciudad por haber tenido a bien traernos uno de los mejores artistas, ni siquiera ecológicos y demás de esta región de Murcia, que ha estado, no lo ha dicho, pero ha estado en una reciente beca de, no sé cómo se dice en inglés. Fulbright. Y en la pena que no tengamos la capacidad de poder explotar y poder referenciar y subrayar la importante conocimiento que tienen estos chicos. En primer lugar, felicitar a Andrés, como decía, y a la directora del museo de haber podido hacer este instituto. En segundo lugar, pedir el compromiso al concejal, por favor, porque anoche estuve de Malaca, estuve en Aguas de Murcia y con la historia. Y felicitar, pedir el compromiso al concejal y también que eche una mano a la directora del museo para ver si convertimos la depuradora
vieja de Iconio y Iconia en un observatorio de la Huerta, que lo dimos viniendo muchísima gente del pueblo, entre ellos la Asociación Juvenil, la Asociación Cultural Virgen de Remedios y también la alcaldía de hace más de 20 años. Aquí dejó de funcionar en los años 90 con el plan de avenidas que hizo el gobierno de la época, Felipe González, un plan de avenidas que, aunque sí que encauzaba y limitaba el paso, como bien decía el profesor, el doctor Antonio García Cano, lo que también tiene que venir es lo que decía el concejal, que también tenemos que utilizarlo para defendernos y que las poblaciones no se vieran dañadas en sus vidas personales y también en la vida de los animales. Por último, también a ver si podíamos conseguir que la Zarbón, que también ha referenciado Antonio en una de sus exposiciones, la Zarbón, a ver si pudiéramos conseguir hacer un pulmón verde que fuera desde la Plaza Mayor, Plaza del Casino, hasta justo el límite del observatorio de la Huerta, que es lo que queremos hacer con la Diputación. Si eso lo consiguiéramos, sería un puntazo para la pedanía, un puntazo para todos los vecinos que pudieran discurrir ese pasear desde la Plaza Mayor, la Plaza del Casino, hasta eso. No tener presente cuando Antonio también apuntara algo, porque lo conoce, ha paseado, ha teatro aquello. Me echa de menos que no has presentado tu proyecto inicial de las cañitas por la acequia. Eso tienes que haberlo metido, porque eso denota la particularidad, sensibilidad que tiene. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues si nadie tiene nada más que traer y comentar. Yo daré las gracias al museo, a su directora y a la concejal por estar aquí, a Juanjo por sus palabras siempre generosas y emocionadas, y a familia, amigos y otras personas que están aquí, han venido, compañeros de trabajo y amigos. Gracias por venir.